El conocimiento es un proceso psíquico que acontece en la mente de un hombre. Es también un producto colectivo, social, que comparten muchos individuos. Puedo interrogar por las relaciones de ese proceso con otros hechos psíquicos, obviamente y también sociales, por su intersección en determinadas cadenas causales de acontecimientos que lo expliquen. A la pregunta se respondería poniendo a la luz la génesis, el desarrollo y las consecuencias del conocimiento mismo. El genuino problema filosófico sobre la validez a priori de ciertos conocimientos se confundió a menudo con el problema psicológico del origen innato o adquirido de las ideas. Una confusión semejante revela en fechas más recientes el problema de la constitución de los objetos de conocimiento. Puede entenderse en dos sentidos, como pregunta por las condiciones de la objetividad y como indagación de los procesos genéticos que conducen a la formación de un objeto en la mente. Las posturas básicas respecto al conocimiento humano son la idealista y la materialista. Decimos básicas porque hay muchas variantes y derivaciones, pero últimamente pueden reducirse a estas dos geniales intuiciones. Ha de entenderse idealismo no en el sentido corriente de nuestros días cuando se habla de idealismo o se califica alguna persona, cosa o situación de ideal. Se entiende como algo noble a lo que hay que llegar o tender. En sentido técnico-filosófico, la palabra idealista viene del término idea, es decir, todo lo relativo a las ideas, representaciones mentales de los objetos. El término materialismo, por su parte, tampoco tiene para nosotros las connotaciones peyorativas que con frecuencia encontramos en el medio ambiente. Materialista, referido al problema del conocimiento humano, ha de entenderse como la posición que propugna que el origen de todo conocimiento humano proviene de los datos materiales. Se podría hablar de la primacía del dato recabado, percibido y procesado a partir de nuestros sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Es así que el problema del conocimiento humano se lo planteaban pues los griegos a partir de la aparente contradicción entre los datos cambiantes, temporales y finitos de los sentidos y las ideas universales que logran formar el entendimiento humano. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando sobre el problema del conocimiento y las posiciones metodológicas que se han tenido a lo largo de la historia del pensamiento y desde las que se abordan esos problemas del conocimiento humano. Y como siempre, el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo. Sin embargo, intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes, ojalá que puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Recuerda que Aistesis es un espacio de iniciación encaminado principalmente para alumnos e interesados en saber de los temas aquí presentados. Así que, sin más preámbulos, suscríbete, dale like al video y vámonos para allá. Aistesis, arte, cultura y educación. Pero platiquemos sobre el origen y la esencia del conocimiento. Si formulamos el juicio, el sol calienta la piedra, lo hacemos con base en ciertas percepciones. Vemos cómo el sol realmente ilumina la piedra y tocándola constatamos que se calienta. Para formular este juicio, pues nos apoyamos en los datos de nuestros sentidos, la vista y el tacto, o sea, en la experiencia. Pero nuestro juicio presenta un elemento que no está contenido en la experiencia, pues no dice meramente que el sol ilumina la piedra y que ésta se calienta, sino que afirma implícitamente que entre estos dos procesos existe una conexión íntima, causal. La experiencia nos revela que un proceso sigue al otro, es causado por el otro. Lo que es esencial es que el conocimiento constituye una relación entre un sujeto que conoce y un objeto que se deja conocer. La función del sujeto es aprehender con H el objeto. La del objeto es ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. Pero además, dicha relación involucra y es dependiente de procesos sociales, de factores y circunstancias que influyen en el mayor o menor grado de profundidad de aquella realidad que pretendemos conocer y transformar. Vista desde el sujeto, esta aprehensión se presenta como una salida fuera de su propia esfera para invadir la esfera del objeto y capturar sus propiedades. Sin embargo, el objeto no es arrastrado dentro de la esfera del sujeto, sino que permanece trascendente, más allá de él. No es en el objeto, sino en el sujeto que algo cambia por obra de la función del conocimiento mismo. En el sujeto surge una cosa que contiene las propiedades del objeto. Es lo que entendemos como la imagen del objeto.
El conocimiento puede definirse entonces como una determinación del sujeto por el objeto, pero lo determinado no es el sujeto, sino simplemente tan solo la imagen del objeto en él. Esta imagen es objetiva en cuanto lleva en sí los rasgos del objeto y, siendo distinta de este, se halla entonces, de cierto modo, entre esos dos términos, sujeto y objeto. La imagen constituye pues el instrumento mediante el cual el sujeto cognoscente aprehende su objeto. Puesto que el conocimiento es una determinación del sujeto por el objeto, se puede decir que el sujeto se conduce receptivamente frente al objeto. Esta receptividad no significa, sin embargo, pasividad. Por todo lo contrario, se convierte en una acción, en una actividad y espontaneidad del sujeto hacia la imagen del objeto engendrada por la conciencia de aquel. La receptividad frente al objeto y la espontaneidad frente a la imagen de éste por su parte del sujeto son perfectamente compatibles. El concepto de la verdad se relaciona estrechamente con la esencia del conocimiento. Verdadero conocimiento es tan solo el conocimiento verdadero. Un conocimiento falso no es propiamente conocimiento, sino error e ilusión. Pero ¿en qué consiste la verdad del conocimiento? Según parece, debe radicar en la concordancia de la imagen con el objeto. Un conocimiento, pues, es verdadero si su contenido concuerda con el objeto mentado. El concepto de la verdad es, según esto, el concepto de una relación. La relación del contenido del pensamiento acerca de la imagen con el objeto. Este objeto, en cambio, no puede ser verdadero ni falso. Se encuentra, en cierto modo, más allá de la verdad y más allá de la falsedad. Antes de seguir avanzando, retomemos unas cuantas definiciones. Por ejemplo, el término nociología, que viene de nosos, conocimiento, y logos, tratado, significa la reflexión sobre el origen de nuestro conocer, más empleado por los franceses. El hombre es la única especie dentro de la evolución hasta ahorita conocido que tiene una racionalidad completa. Además de conocer, los animales también se da cuenta de que conoce, lo que llamamos reflexión o metacognición. Luego, el término epistemología viene del griego episteme y logos, tratado del conocimiento, del saber, de la ciencia. Se preocupa de entender el conocimiento, elucidar en qué consiste el acto de conocer, cuál es la esencia del conocimiento, cuál es la relación cognitiva entre el hombre y las cosas que lo rodean. A pesar de que es una operación cotidiana, no hay un acuerdo acerca de lo que sucede cuando conocemos algo. Para empezar, la definición más sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una información acerca de un objeto. Conocer es conseguir un dato o una noticia sobre algo. El conocimiento es esa noticia o información acerca de ese objeto. Parece sencillo, pero es algo más complicado. También podemos llamarla filosofía de la ciencia. Investiga la naturaleza del conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas, o sea, no observables, y los procesos de naturaleza. Ayuda a distinguir la ciencia auténtica de lo que se llama la pseudociencia, la investigación profunda de la superficial, la búsqueda de la verdad de solo un modus vivendi. También debe ser capaz de criticar programas y aún resultados erróneos, así como de sugerir nuevos enfoques prometedores. No solamente lo que percibimos depende de nuestros sentidos, sino que también son muy influyentes todos nuestros conocimientos previos, ideas, estados de ánimo, etc. Y como cada persona tiene unos sentidos, unas sensaciones diferentes, cada uno construye percepciones diferentes, conceptos diferentes, después llamado constructivismo. De esta manera se distingue entre sensación y percepción, que son dos modos diferentes de hablar, obviamente, del conocimiento sensible, es decir, la información que recibimos a través de los órganos de los sentidos. Planteemos entonces unas diferencias. Primero, la sensación es la recepción de estímulos que nos llega del exterior o del interior, es decir, es la captación de cualidades sensoriales a través de los órganos de los sentidos. Luego, la percepción es la conciencia de un objeto total. Son cosas que tienen un significado para nosotros, se refleja en nuestro mundo. Cada ser humano proyecta parte de sus conocimientos sobre los objetos percibidos, por tanto, exige poseer conocimientos previos. Es imposible tener percepción si previamente no hay una sensación. La percepción va mucho más allá de la sensación, es algo más que el reflejo objetivo de la realidad. La experiencia, conocimientos previos, nos enseña a percibir la realidad de una manera determinada.
Por ejemplo, no todos estimamos las distancias del mismo modo, ya que percibimos la realidad del mundo que nos rodea en función de nuestros conocimientos previos. Una vez más, constructivismo. Otro ejemplo claro es que una persona ciega que recobre la vista no será capaz de distinguir los objetos si no es mediante el tacto, que es como lo ha hecho siempre. Todos sufrimos un fenómeno llamado constancia perceptiva, que consiste en que una vez que sabemos que ciertos objetos tienen características o tienen ciertas características, tendemos a percibirlos siempre de la misma manera, independientemente de las condiciones en que sean percibidos una segunda, una tercera o una X cantidad de veces. Es decir, los percibimos como lo que son, no de manera objetiva. Por ejemplo, si conozco de antemano el tamaño de un objeto, tiendo a percibirlo siempre del mismo tamaño, independientemente de la distancia a la que yo me encuentre o a la que se encuentre el sujeto o el objeto mismo. Lo mismo ocurre con la forma. Tiendo a percibirlo siempre de la misma forma, sin depender del ángulo en que se mire el objeto. Con el color pasa exactamente lo mismo. Siempre voy a ver un color, un objeto conocido con el mismo color, sea cual sea la iluminación que nosotros tengamos. Ahora sí, hablemos de corrientes filosóficas. Las corrientes filosóficas que hacen suyo el problema del conocimiento son, en primer lugar, el racionalismo, cuyos exponentes principales son Descartes, Spinoza y Leibniz. El término racionalismo hace referencia a cualquier posición u opinión que conceda primacía a la razón, cuando se precisa en relación con qué o en contraposición a qué se otorga tal primacía. Entonces aparecen los racionalismos específicos, por ejemplo, el religioso y el intelectualista. El primero sostiene que, tratándose de los conocimientos religiosos, no es la revelación o la fe las que deciden acerca de su verdad, sino que será la razón la que se constituya en árbitro y fundamento. El racionalismo que aquí nos interesa es el epistemológico, es decir, el relacionado con el origen del conocimiento, y tiene una posición contraria al empirismo. Así pues, cuando hablamos de racionalismo, nos referimos a la corriente filosófica del siglo XVII, la cual sostiene que nuestros conocimientos válidos, verdaderos, acerca de la realidad, no proceden de los sentidos, sino de la razón o del propio entendimiento. Los racionalistas, hablamos pues especialmente de René Descartes o de Wilhelm Leibniz, cuyo modelo de ciencia es la matemática, afirmaban que todo sistema o construcción científica debe partir de verdades necesarias o evidentes. La capacidad de discernir tales verdades es innata en el entendimiento humano. Esto debe comprenderse en el sentido de que el entendimiento tiene capacidad para formularlas o descubrirlas por sí mismo. Todos, racionalistas y empiristas, están de acuerdo que el sujeto del conocimiento es el hombre. Las diferencias se presentan al valorar la preponderancia de las facultades que este hombre tiene. Para los racionalistas es el entendimiento de la facultad cognoscente principal, pero la voluntad también desempeña una función relevante, ya que es la fuente del asentimiento, sin el cual el conocimiento no pasaría de ser una simple creencia. Los empiristas, en cambio, opinan que el asiento básico del conocimiento son los sentidos, que es donde se producen las impresiones. Para los racionalistas, el método del conocimiento consiste en tomar como punto de partida una verdad irrefutable. Después, mediante deducciones y demostraciones, se van haciendo descubrimientos siempre fundamentados. El primer criterio de verdad es la evidencia racional, ofrecida por el proceso deductivo de demostraciones. La evidencia racional estará relacionada con el principio de no contradicción en los conocimientos de preposiciones necesarios. Pero si se trata de proposiciones factuales o contingentes, entonces deberán estar respaldadas por el principio de razón suficiente. Luego tenemos el empirismo. El empirismo, representado por Locke, Berkeley y Hume, es una corriente filosófica contraria a la racionalista del siglo XVII. Es el empirismo del siglo XVIII. Esta corriente afirma que todos los conocimientos provienen, en último término, de los sentidos, o sea, de la experiencia sensible. Para los empiristas, en especial John Locke y David Hume, opinaban que la única fuente del conocimiento es la experiencia. No existen las ideas o los conocimientos innatos. El máximo exponente del empirismo fue David Hume. Él, como todos sus predecesores, también defendía que la única fuente de conocimiento es la experiencia, entendida esta como el contacto con los objetos a través de las sensaciones externas e internas. El sujeto del conocimiento es el hombre. Los empiristas opinan que el asiento básico del conocimiento son los sentidos,
que es donde se producen las impresiones. El conocimiento es sensación, no es idea, pero idea tiene aquí el sentido de imagen, sensación, fantasía, cualquier tipo de percepción proveniente de la experiencia. Por consiguiente, Locke, por ejemplo, no admitía la existencia de ideas innatas. Antes de entrar en contacto con la experiencia, la mente es como un papel en blanco en el cual no hay nada escrito. El conocimiento es percepción sensorial o impresión. También consiste en ideas, siempre que a ellas corresponda una impresión. Las ideas de relación no tienen validez porque a ellas no corresponde impresión alguna. Hume utiliza 2 bolas de billar como ejemplo. Si se tira una bola negra contra otra blanca, la que estaba en reposo ahora adquiere movimiento, lo cual demuestra la relación de causa-efecto. Para Locke, en relación al conocimiento, el problema principal es el de su origen, es decir, es de carácter psicológico. Por esta razón dividió las ideas en simples y complejas. Hay 2 tipos de conocimiento, de hechos y de conexiones o asociaciones de ideas. El primero se produce en las percepciones simples. El segundo tiene lugar en las percepciones complejas, porque entonces lo que se capta es una asociación. Las cualidades asociativas o leyes de la asociación son 3: semejanza, causalidad y contigüidad, espacial o temporal. El criterio de verdad es la evidencia sensible. Únicamente ofrecen certeza las impresiones, es decir, las percepciones de las cualidades primarias. Las ideas nunca tendrán evidencia suficiente que pueda ser tomada como el criterio de verdad. El límite del conocimiento para los empiristas es la experiencia. Es válido todo conocimiento que no trasciende la experiencia. Finalmente tenemos al apriorismo. En la historia de la filosofía se ha dado una postura que representa un intento de mediación entre el racionalismo. El conocimiento es deductivo y comienza y culmina en la razón, y el empirismo. El conocimiento comienza y acaba en la experiencia externa de los sentidos. Esta mediación entre empirismo y racionalismo es precisamente lo que se ha llamado el apriorismo. El apriorismo considera la experiencia y el pensamiento como fuentes del conocimiento humano, pero el apriorismo define la relación entre la experiencia y el pensamiento en un sentido directamente opuesto al intelectualismo. Como ya indica su nombre, el apriorismo defiende que nuestro conocimiento presenta elementos a priori, independientes de la experiencia. Esta era también la opinión del racionalismo, pero mientras éste consideraba los factores a priori como contenidos, como conceptos acabados y perfectos, para el apriorismo, estos factores son de naturaleza formal, son a priori formales. No son contenidos, sino formas del conocimiento. Estas formas reciben su contenido de la experiencia. Y en esto, el apriorismo entonces se separa del racionalismo y se acerca más al empirismo. Los factores a priori semejan, en cierto sentido, recipientes vacíos potenciales que la experiencia llena con contenidos concretos. El principio del apriorismo es, de acuerdo con Kant, el principal exponente de estas ideas, los conceptos sin las intuiciones están vacíos. Las intuiciones sin los conceptos están a ciegas. Este principio parece coincidir a simple vista o a primera vista con el axioma fundamental del intelectualismo aristotélico escolástico. Y, en efecto, ambos concuerdan en admitir un factor racional y un factor empírico en el conocimiento humano. El apriorismo rechaza contundentemente semejante derivación. El factor a priori no procede, según él, de la experiencia, sino de la razón. Este imprime en cierto modo las formas a priori, la materia empírica, y constituye así los objetos del conocimiento. En el apriorismo, el pensamiento, la razón, no se conduce receptivo y pasivamente frente a la experiencia, como en el intelectualismo, sino de modo espontáneo y activo. El fundador del apriorismo es claramente Kant. Toda su filosofía está dominada por la tendencia a mediar entre el racionalismo de Leibniz y Wolff y el empirismo de Locke y Hume, el cual también considera que la razón y la experiencia son la causa del conocimiento. En la tendencia aristotélica se sostiene que nuestro conocimiento posee algunos elementos a priori, antes de toda sensación y experiencia, que son independientes de la experiencia. Esta afirmación también pertenece al racionalismo. El empirismo forma sus conceptos de la experiencia. El apriorismo rechaza tal conclusión y establece que el factor cognoscitivo procede de la razón y no de la experiencia. Muchas gracias a todas y a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática.
Espero y haya sido de su agrado. El día de hoy hablamos un poco acerca de la epistemología y el problema del conocimiento a través de 3 grandes corrientes filosóficas principales que se han abierto paso a lo largo de la historia. Obviamente son complicadas y a pesar de lo largo del tema presentado el día de hoy, quedan muchos temas y profundidad a deber. Esperamos que puedan apoyarnos escribiendo aquí abajo en comentarios para profundizar más al respecto. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. También pueden ir a alguno de estos 2 videos propuestos que dan continuidad a los temas hoy presentados. Recuerda, mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.